Autorización para ser grabado. Ok, entonces vamos a checar la parte de los vectores. Bien, ahorita ustedes me van a hacer una actividad. Vamos a empezar algunas investigaciones ahí. Primero, ¿qué es un vector? Ok, ¿dónde aplico los vectores en la ingeniería química? ¿Sí? Ahorita les voy a dar tiempo para que chequen estas cuestiones y les voy a habilitar la tarea para que me la puedan subir, y aparte de otras actividades que vamos a ir realizando. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a checar. ¿Sí? ¿Por qué es importante analizar el concepto de vectores? Ahorita, al azar, lo que se les venga a la mente, lo que se acuerden, lo que sepan, y si no saben, ahorita lo vamos a investigar. ¿Sale, chicos? Bien, vamos a empezar con una compañerita, Abigail García, Selene. ¿Qué es un vector, Selene? Selene se fue por las tortas, yo creo. Bien, no se preocupen. Jackie, ¿qué es un vector? Ya me quedaron mal estas niñas. ¿Yo? Sí. ¿Qué cuántas Yaquis tiene? No sé, luego tiene muchas. No, nada más la tengo a usted, señorita Jackie. Un vector es la representación de la magnitud y orientación en una cantidad física. Ok, muy bien. Sí, es una representación, dice la compañera, de una magnitud. Muy bien, ok. Entonces, ¿sí? Dígame algún ejemplo donde un ejemplo donde yo lo pueda representar como un vector. ¿Podría ser cuando vamos a graficar de punto A a punto B? Ok. Y entonces, ¿qué características tiene este vector de aquí? Me dice que tiene magnitud y tiene ¿Una orientación? una orientación o tiene un sentido. Muy bien. Ok. Esas son las características de un vector. Bien. Tiene razón al decirme que lo puedo representar del punto A al punto B. ¿Sí? De los conceptos que hemos visto, ¿sí?, en ingeniería, chicos, ¿quién me puede dar un ejemplo que pueda ser representado como una magnitud y con un sentido y que le pueda llamar yo vector? Muy bien, Fernanda Galicia. Fuerte, Fernanda Galicia. Una fuerza. ¿Sale? Entonces, una fuerza es un vector. ¿Sí? ¿Qué creen? También una velocidad. ¿Sale? ¿Cómo se llamaba la materia donde vieron movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento de tiro parabólico y caída libre? Era mecánica física. Mecánica clásica. Mecánica clásica. ¿Sí? Y entonces, cuando les decían, se deja caer una pelota de béisbol, ¿sí?, esto es un vector. Cuando les decían, se lanza una pelota, ¿sí?, con un ángulo
y una fuerza, ¿vale? O lleva una velocidad, eso es un vector. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y entonces la compañerita Jacqueline nos dijo, los vectores se van a caracterizar por tener una magnitud y tener un sentido, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos o algunas aplicaciones y luego vamos a empezar a ver cómo resolver esos ejemplos. ¿Ok? Bien. Primero, ¿sí? Si no es un vector, ¿sí?, ¿cómo se le llama a ese número o a esa cantidad? Si carece de sentido, ya no es vector. ¿Estamos de acuerdo? Si carece de sentido, ya no es vector. ¿Magnitud vectorial? Esta sería una magnitud vectorial. ¿Sale? Esto que tenemos representado aquí es una magnitud vectorial. Pero porque tiene, dice la compañera, magnitud y tiene sentido. Si carece de sentido, ya no es un vector. ¿Alguien sabe cómo se le llama? Le voy a llamar escalar. ¿Sale? Le voy a llamar escalar. Y entonces yo puedo tener un escalar y puedo tener vectores. ¿Sí? Los escalares básicamente van a ser cantidades que van a carecer de sentido o de orientación. ¿Estamos de acuerdo? Si carece de sentido, ya no es un vector, ya no es una unidad vectorial. Estamos hablando de un escalar. ¿Sale, chicos? Bien. Y entonces vamos a revisar, ¿sí? Voy a tener escalares y voy a tener vectores. Vamos a trabajar con vectores. ¿Por qué trabajo con vectores? Porque es lo que hace el ingeniero. ¿Sale? Cualquier tipo de ingeniero va a trabajar con sistemas vectoriales, dice la compañera. ¿Sale? Bien. ¿Por qué es importante los sistemas vectoriales? Les voy a poner unos ejemplos y les va a dar risa cuando digan, y por eso reprobé mecánica clásica. ¡Qué barbaridad la mía! ¿Sí? Vamos a visualizar. ¿Vale? Lo debería de hacer al revés, pero fíjense. Aquí está. Voy a hacer más abajo, porque si no, me va a quedar. Creo que sí tengo plumón verde para el pasto. Usen la imaginación. Ahí está el pasto. ¿Vale? Perfecto. Ahí está el pasto. Y mi balón de fucho, como dice. Ahí está mi balón de fucho. ¿Ok? Vamos a ponerle unas rayitas para que se vea el tejido. ¿Ok? Ahí está mi balón. Bien. Cuando una persona... Aquí está. Vamos a ver. Qué bonito dibujo me está quedando. Ok, ahí está. Hasta está sonriendo. Ok, fíjense nada más cuántos vectores voy a analizar en esta figura. Cuando la persona, aquí está su piecito, aplica una fuerza para pegarle al balón, ¿sale? Aquí tenemos un vector. ¿Estamos de acuerdo, chicas y chicos? Aquí tenemos un vector,
¿sale? Porque la patada del futbolista tiene magnitud y va a tener un sentido, ¿sale? Para poder pegarle al balón. El movimiento de las manos, ¿sí? El movimiento de las manos, ¿sí? No crean que hace esto, está así rígido y patea, no, ¿verdad? Hay que ponerse cómodos. Se pone cómodo, agarra y patea el balón, ¿sale? Hay que ver el partido de los maestros ahora en la Semana de la Química en diciembre, ¿sale? Para analizar el sistema de vectores. Entonces, fíjense, todo el cuerpo del jugador va a ser un sistema de vectores. Va a tener fuerza y va a tener sentido. O va a tener magnitud y va a tener sentido, ¿sale? Y luego me voy a la pelota que hace esto, ¿sale? Y entonces, fíjense, en cualquier punto de lanzamiento de la pelota, aquí viene la pelota, ¿sí? La voy a poner punteada. Ahí va la pelota, ¿sí? En cualquier punto que ustedes agarren sobre la parábola o sobre la trayectoria de la pelota, vamos a tener un vector, ¿sale? Voy a tener un vector. ¿Qué es lo que puedo hacer con ese vector o qué es lo que hago con ese vector para estudiarlo? Bien sencillo, ¿sí? Lo voy a descomponer. Aquí le voy a poner el ángulo, ¿sale? Tiene magnitud y tiene un sentido. Este vector lo voy a descomponer en X y lo voy a descomponer en ¿qué? Y lo voy a descomponer en Y. Oh, fíjense que cómo sufrimos con mecánica cuando vimos movimiento, ¿sale? Si analizo a este sistema de vectores con velocidad, entonces tengo la velocidad en X y tengo la velocidad en Y. ¿Sí? ¿Cómo calculo la velocidad resultante? ¿Cómo calculo la velocidad resultante? A ver, acuérdense de sus clases de mecánica clásica. ¿Cómo calculo la velocidad resultante? Se las voy a poner más sencillo, ¿sale? Cuando aplica una fuerza para lanzar la pelota, ¿sí? Voy a agarrar un punto de referencia. Voy a borrar este. Voy a agarrar este punto de referencia y voy a tener que este vector va a ser mi vector resultante, es la patada. Este vector resultante va a tener su componente, le voy a poner aquí Y, va a tener su componente en Y, es la fuerza en y su componente en X, y es la fuerza en X. ¿Ok? La fuerza en Y la fuerza en X. ¿Cómo calculo el vector que está en color verde, que es la resultante? ¿Cómo calculo la fuerza resultante? Pues bien sencillo, chicos. Me voy a mis clases de secundaria de trigonometría. Y entonces me dijo el maestro que si yo tengo un triángulo rectángulo donde tengo un ángulo recto, puedo utilizar ¿qué cosa?
Teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? C es igual A cuadrada más B cuadrada. a cuadrada, muy bien, más b cuadrada. ¿Sale? Y entonces, la fuerza resultante no es otra cosa que la fuerza en X más la fuerza en Y elevadas al cuadrado. ¿Sale? La fuerza en X y la fuerza en Y elevadas al cuadrado. ¿Sí? Así sacamos de fácil y sencillo. Y luego, si quiero generalizar mi fórmula, vamos a pensar que tenemos diferentes sistemas de fuerzas. Nos dicen, la sumatoria de las fuerzas en X elevada al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y elevado al cuadrado. Es lo mismo. ¿Cómo calculo la velocidad resultante? Teorema de Pitágoras. ¿Cuál ingeniería? No hay ingeniería ahí todavía. Solamente estoy calculando o solamente estoy aplicando, ¿sí?, algo que el maestro me enseñó en la secundaria. El teorema de Pitágoras. ¿Sí? Lo pueden tener así o lo pueden tener si la compañera. C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Sale? Teorema de Pitágoras. Y entonces tengo que la velocidad resultante es la velocidad o la sumatoria de las velocidades en X elevadas al cuadrado más la sumatoria de las velocidades en Y elevadas al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hago para estudiar el tiro parabólico? Bien sencillo. En este punto, ¿vale? Puede ser fuerza o puede ser velocidad, no hay ningún problema, ¿sí? Esto puede ser una fuerza o puede ser una velocidad, ¿sí? Tiene magnitud y tiene sentido. Una fuerza con la que va el valor, no hay problema. ¿Ok? ¿Qué pasa con este punto? Cuando llega el balón hasta arriba y luego empieza a caer. ¿Qué pasa con las velocidades? ¿Quién se acuerda qué pasa con las velocidades? ¿O qué pasa con las fuerzas? ¿Eh? Si empieza a caer, ¿te vuelve cero? ¿Cuál se vuelve cero? Cuando es de bajada, ¿no? Sí, es importante. Que se vuelve a ser una velocidad, se vuelve a ser una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Una de las componentes, en este punto, una de las componentes se vuelve cero. ¿Sale? Y entonces, en este punto exactamente, tengo velocidad en X y tengo velocidad en Y, pero la velocidad en Y, como ya no sube, va horizontal, la velocidad en Y vale 0. Algo interesante y algo importante en los vectores, ¿sale? La misma fuerza, escuchen bien, la misma fuerza con la que va la pelota aquí es la misma fuerza con la que cae la pelota en este punto. ¿Cuánto vale la velocidad en este punto? ¿Cuánto vale la velocidad? 0, ¿verdad?
la velocidad vale 0, ¿vale? Entonces, en el tiro parabólico o en los movimientos parabólicos es importante que ustedes analicen las coordenadas y analicen los sistemas de vectores, los cambios de vectores, ¿vale? ¿Qué me interesa? El delta dv en X y el delta dv en Y. Este sistema de vectores. Ahora, puede ser que este vector tenga esta combinación y entonces, ¿sale? Lo voy a trazar. Ahí está. ¿Sale? Ahí me interesaba este vector. Tiene esta componente en X y tiene esta componente en Y. ¿Por qué al ingeniero químico le interesa analizar las componentes de los vectores o las resultantes de los vectores? ¿Sale? ¿Por qué se imaginan que nos interesa analizar, ¿sí?, las componentes del vector y la resultante del vector? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué se imaginan? ¿No? Muy sencillo, chicos. El ingeniero químico diseña y optimiza procesos, equipos. ¿Ok? Y entonces, aquí estoy hablando de una molécula que es un balón de fútbol. En las tuberías hablamos de moléculas que pueden ser agua, algún gas, algún sólido disuelto en agua. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser una mezcla homogénea, diluida, o una mezcla saturada o sobresaturada, ¿sí?, que tengo que transportar por una tubería. ¿Qué es lo que pasa dentro de la tubería? Tengo esto mismo. Hagan de cuenta que el aire es el tubo, ¿sí? Y entonces el balón de fútbol va describiendo vectores a través de su trayectoria. Y como va describiendo vectores, yo necesito saber cómo es el cambio de esos vectores. ¿Sale? Y entonces, en el agua, en el gas, hago lo mismo. Analizo los vectores, analizo cómo van cambiando esos vectores con respecto a la posición. ¿Vale? Por eso es importante analizar, ¿sí? Van a llevar fenómenos de transporte, ¿sí? Cuando llevan ustedes fenómenos de transporte y les digan, tengo que transportar cierta cantidad de agua o cierta cantidad de fluido del punto A, decía la compañera, del punto A al punto B, ¿sale? Y entonces tengo que checar caídas de presión, velocidades, codos, el ángulo de los codos, el ángulo de las tuberías, si van rectas, si tienen que subir, tiro parabólico, ¿sale? Si yo empiezo a diseñar tuberías, tienen que hacer esto, ¿sale? Entonces, aquí va el fluido, ¿sale? Sentido contrario no tengo problema, porque utilizo el efecto de la gravedad, pero si no, ¿sí?, tengo que diseñar todo a base de sistemas de fuerzas. La bomba es un sistema de fuerzas. Nosotros somos un sistema de fuerzas, ¿vale? Hasta para comer aplico mi sistema de fuerzas. Mis pulmoncitos ahorita están aplicando su sistema de fuerzas. Es mi medio de bombeo, ¿sale?, de purificación, junto con el corazón. Y entonces,
mi corazoncito, que es la bombita ahorita que está trabajando para distribuir la sangre, y los pulmones, limpiar o purificar parte de lo que tengo, son sistemas de fuerzas. Y entonces el ingeniero químico utiliza para todo los sistemas de fuerzas. Y siempre voy a descomponer, ¿sí? Siempre voy a descomponer al vector en sus componentes. Las más básicas que conocemos son X, Y, pero también tenemos Z. Entonces, aquí, cuando yo lanzo el balón, básicamente estoy analizando nada más dos vectores, que son X y estoy despreciando el vector Z. Acá está el vector Z. ¿Sale? También el vector Z es importante. ¿Por qué? Cuando yo lanzo el balón, el aire también es un vector que altera, ¿sí?, la velocidad o la fuerza, va haciendo que disminuya la fuerza del balón. Igual en las tuberías, chicos, ¿sí? Tengo un vector en X, tengo un vector en Y y tengo un vector en R, porque generalmente las tuberías son circulares, ¿verdad? Tienen su diámetro. Entonces tengo un vector en R. Por eso es importante que ustedes conozcan los sistemas vectoriales. ¿Ok? Y no nada más eso. Les puse un ejemplo muy sencillo. Una persona y todos los vectores que involucra el movimiento de una persona. Cuando caminamos, cuando respiramos, cuando movemos las manos, los dedos, los brazos, ¿sale? Todo eso tiene que ver con los sistemas de vectores. ¿Ok, chicos? Bien. Una vez que ya sé que el vector es una magnitud y tiene un ángulo y que lo puedo descomponer, ¿sí?, ¿cuál es lo interesante del cálculo vectorial? Muy sencillo. Explicar esos fenómenos o esos vectores por medio de modelos matemáticos, ecuaciones. ¿Sale? Entonces, lo que hacemos en mecánica clásica, calcular el sistema de fuerzas, calcular la fuerza resultante por medio de teorema matemático o modelo matemático, ¿sí?, lo voy a hacer otra vez, pero ahora no voy a tener una fuerza de 5 kilogramos. Ahora voy a tener una ecuación que me representa este vector y una ecuación que me representa este vector, y voy a calcular el vector resultante o la ecuación del vector resultante. ¿Sale? ¿Y cómo voy a resolver ese vector de resultante? Pues bien sencillo. Puede ser cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales o cálculo integral. ¿Sale, chicos? Entonces, ahora voy a involucrar todas las materias para resolver un problema de cálculo vectorial. No se preocupen, no se espanten. Vamos por partes, ¿sí? Primero vamos a ver vectores sencillos. Vamos a subir a un nivel 2. Vectores con sistemas de ecuaciones, y ya luego vamos a resolver problemas de aplicación con sistemas de ecuaciones, ya sea aplicando el cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales o las integrales. ¿Vale, chicos? Va a ser lo mismo que vieron ustedes en cálculo diferencial, en cálculo integral, pero ahora con aplicación. ¿Ok? Entonces, en eso consiste en la materia de cálculo vectorial. Debo de poder descomponer mi sistema en los diferentes componentes o en sus diferentes vectores. ¿Sale, chicos? Muy bien. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario? Con toda confianza. No, profe.
¿No? ¿No hay dudas? No, pero también. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a continuar.